jóvenes estudiantes del nivel 2 del sistema líder. En esta oportunidad, dentro del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, nos toca ahondar un tema concerniente a lo que son o lo que es el poder legislativo. ¿Ya? Listo. Para poder iniciar, vamos a tomar en cuenta los saberes previos en cuanto a esto. A ver, tenemos en cuenta que nuestro Perú es un estado, ¿no? El estado peruano. Este estado peruano está dentro de sus elementos, tiene una nación, tiene específicamente un territorio y tiene una organización jurídico-política, ¿no? Esta organización política se encuentra establecido por los distintos poderes del Estado y las organizaciones estatales que hay dentro de nosotros. ¿Está bien? Listo. Y de igual manera tiene soberanía. Ahora, cuando hablamos de las organizaciones estatales, el gobierno central va a estar instaurado por los poderes del Estado. ¿Está bien? Tengan en cuenta entonces que los poderes del Estado van a estar determinados específicamente en el gobierno central. Y esto, dice, se dirige bajo el principio de la separación de poderes. Cuando nosotros hablamos de los poderes del Estado, estos van a estar enmarcados en la Constitución Política del Perú. Y estos poderes del Estado van a ser el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Está claro? Listo. Entonces, estos son los tres poderes. Ahora, ustedes pueden visualizar que todos se encuentran en igual jerarquía. Por eso es que se basa bajo el principio de la separación de poderes, para que ningún poder del Estado pueda estar por encima de los otros poderes. Las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo serán compensadas con las atribuciones que tiene el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, toda esta estructura que estamos hablando el día de hoy son los tres poderes del Estado que están enmarcados dentro del ámbito constitucional de nuestro Perú. Nuestra Constitución Política del Perú, la Constitución de 1993, determina a estos poderes. ¿Está claro? Listo. Entonces, jovencitos, el día de hoy y en estas semanas vamos a hablar a ustedes, a los del nivel 2, específicamente lo que son estos poderes. Para esta oportunidad tenemos que enmarcarnos acerca del poder legislativo. A ver, ¿qué es el poder legislativo? Específicamente podemos decir que el poder legislativo está enmarcado, o es un poder del Estado que está enmarcado en el Congreso de la República. ¿Ya? Entonces la primera idea que nosotros debemos de tener cada vez que hablamos del poder legislativo está enmarcado específicamente en el Congreso de la República. ¿Cuántos representantes son en la actualidad? ¿Cuántos congresistas se eligen y representan al poder legislativo? Consta de una cámara de 130 congresistas. Estos congresistas van a ser elegidos de acuerdo a la cantidad de población que hay en cada departamento. Por cada departamento se elige un número determinado de congresistas. Tengan en cuenta que en el departamento de Junín, para Junín se eligen 5 congresistas. ¿Está claro? Listo. Entonces, vuelvo a repetir, el poder legislativo está enmarcado por el Congreso de la República. Ustedes saben, por cultura general, que hace poco, dentro de nuestro Perú, dentro de nuestro estado peruano, se llevaron a cabo las famosas elecciones extraordinarias, donde se tuvieron que elegir otra vez a estos 130 congresistas porque el anterior Congreso se disolvió el Congreso, ¿no? Ya saben, ¿a cargo de quién? Del Poder Ejecutivo, que era el presidente, ¿no? Entonces, cuando se disolvió el Congreso, nuevamente se volvió a convocar a esas elecciones congresales, ¿no? Y obviamente han elegido a estos 130 congresistas. Obviamente estos 130 congresistas van a estar enmarcados en sus bancadas o en sus partidos políticos que tú quieras llamarle, ¿no? Cada uno de ellos. ¿Por cuánto tiempo se elige a un congresista? Profe, se elige por cada 5 años. Profe, pero en estas elecciones congresales, ¿qué ocurrió, profesor? Porque solamente se sabe que van a gobernar un año. Sí, ellos están cumpliendo el mandato específicamente de todo el
gobierno que ha sido determinando, ¿no? Entonces tengan en cuenta que para el 2021, en el mes de abril, van a haber las elecciones presidenciales y a la par las elecciones congresales. Ya se va a elegir para los 5 años restantes, ¿no? Ya está dentro de nuestro estado. Ahora, los congresistas, miren acá, representan al pueblo, representan a la nación, representan a todos los ciudadanos, a todas las personas que están en el Perú. Tengan en cuenta, él específicamente el Congreso representa a la nación. ¿Y qué quiere decir esto? Específicamente que ellos tienen que determinar y crear leyes que favorezcan específicamente al pueblo, a la nación, a las personas, ¿no? Eso es su función principalmente que tienen los congresistas. Su mandato nos dice que es irrenunciable, no pueden específicamente renunciar a sus cargos, ¿no? Entonces tengan en cuenta que en esta primera parte estas son las características que van a tener los congresistas. ¿Está bien? Ahora vamos a proseguir con las siguientes características, ¿ya? Vamos a la siguiente parte. Ya, vamos. Ahora, para ser congresista, hay ciertos requisitos que en la Constitución Política del Perú nos determinan, ¿no? Número 1, nos dice que para ser congresista tienes que ser peruano de nacimiento, haber nacido en el Perú. 2, haber cumplido más de 25 años, haber cumplido 25 años. Si tú tienes 25 años y ya nacido en el Perú, ya son los requisitos para ser congresista y gozar del derecho de sufragio. Estos son los 3 requisitos principales que están enmarcados en la Constitución para que una persona pueda ejercer el cargo de congresista. Un dato, ¿no? En estos 3 requisitos en ninguna parte te dice que debes de tener una profesión, ¿no? Simplemente tienes que cumplir con estos 3 requisitos y ya puedes ser congresista de la República. ¿Está bien? Listo, vamos. Ahora, esta parte son las atribuciones que va a tener el Congreso de la República para con el Estado peruano, ¿no? Estas son las atribuciones que ellos, o son las acciones que ellos pueden hacer siendo congresistas, ¿no? Número 1, crear leyes y resoluciones legislativas. Los únicos encargados de realizar y crear leyes, aprobar específicamente estas leyes y que se determinen para todo nuestro territorio peruano, es el Congreso de la República. Por eso es que se dice, crean leyes. Los 130 congresistas se reúnen, determinan el proyecto de ley y obviamente con apoyo del Poder Ejecutivo y específicamente luego de que sea visto por el Poder Ejecutivo, vuelve al Congreso y esta ley se crea, ¿no? Por eso no te olvides, ¿por qué se llama Poder Legislativo? Porque se encargan de crear leyes y resoluciones legislativas. 2. Interpretar, modificar y derogar leyes. Ellos se encargan de interpretar, se encargan de modificar o derogar leyes. Eso es una de sus atribuciones del Congreso. Otro, aprobar los tratados conforme a la Constitución Política del Perú. Otro, aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Una vez que el presupuesto haya sido elaborado por el Poder Ejecutivo, tiene que ser mandado específicamente al Congreso de la República. Y este Congreso de la República será el encargado de aprobar, obviamente después de alzar sus observaciones. Ahí está. Otro. Seguimos. Otro. Aprobar empréstitos. Ellos tienen la potestad de aprobar empréstitos hacia otros, de repente, estados, ¿no? Listo. Ejerce el derecho de amnistía. La amnistía es un perdón que otorga específicamente el Congreso. Otro, aprobar la demarcación territorial. Ellos son los que aprueban nuestra demarcación territorial, ¿no? Lo que es hoy en día nuestro estado peruano. Otro, autorizar que el presidente salga del país. El presidente de la República, con este último ítem, no puede salir así por así fuera del país, sino que antes que salga del país
tiene que, quien autoriza a que pueda salir es específicamente el Congreso. ¿Está bien? Listo. Entonces, jovencitos, estos son algunos de los requisitos, algunas de las atribuciones que tiene el Congreso de la República. Ahora, ustedes van a poder visualizar en esta partecita que el Congreso de la República tiene una organización. Específicamente tiene una organización, tiene una estructura dentro del Congreso de la República. Y dentro de eso tenemos, mira acá, el Pleno del Congreso. ¿Qué es el Pleno del Congreso? Es la máxima instancia de deliberación. Es la máxima instancia que se encargan de aprobar o desaprobar una ley. Para lo cual cada uno de estos 130 congresistas tiene que emitir su voto, ya sea en favor o en contra de una ley. El Pleno del Congreso es la reunión de estos 130 congresistas que se reúnen para determinar, como te diga, si aprueban o desaprueban. ¿Está claro? Es la máxima instancia. Segundo, 2. La mesa directiva. ¿Qué dice? Dirigir las legislaturas del Congreso. La mesa directiva se va a encargar específicamente de organizar todos estos protocolos, las legislaturas del Congreso, ¿no? ¿Qué legislaturas tenemos? Las ordinarias, las extraordinarias. Luego tenemos el Consejo Directivo, elabora la agenda del Parlamento, la agenda del Congreso, qué agendas es lo que se tiene que trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que dar, ¿no? En este caso está en agenda la evolución de los aportantes de la ONP, ¿no? Es un ejemplo, y etcétera de normas, ¿no? Listo. Ahora, tengamos en cuenta que el Congreso trabaja específicamente de dos maneras, en las legislaturas ordinarias y en las legislaturas extraordinarias, ¿no? Listo. ¿Qué es una legislatura ordinaria? Es convocada por el presidente del Congreso, en este caso que es el señor Merino, el presidente del Congreso, que se realiza específicamente al año 2 legislaturas ordinarias, ¿no? Así como se realizan específicamente las clases, básicamente tienen esta proyección, ¿no? De enero a julio, luego de agosto a diciembre prácticamente, ¿no? Son los preámbulos más o menos para poder delimitar las legislaturas ordinarias al año. Y las extraordinarias, obviamente, cuando el presidente de la República convoca para que se puedan reunir todas estas autoridades, los congresistas. Bien, a ver, por otra parte, dentro del Congreso de la República, también todos estos 130 congresistas van a tener las comisiones, ¿no? Existen, en primer lugar, acá nos dice la comisión investigadora, ¿no? Son los encargados de investigar específicamente un determinado caso, ¿no? Un determinado caso que pueda señalar específicamente, ¿no? Dentro de esto podría ser el caso del señor Mamani, ¿no? Que ya falleció, que es el encargado de investigar un determinado caso, ¿no? El caso de repente de ética, de repente del Congreso, de repente casos de corrupción que podrían dar dentro del Congreso. Luego tenemos la comisión especial, son los encargados para los fines ceremoniales o protocolares, ¿no? Hay una comisión que se encarga para estos protocolos, ¿no? Luego tenemos la comisión ordinaria, son los grupos de trabajo especializados en los proyectos de ley, ¿no? Grupos de trabajo. Cuando hablamos de la comisión ordinaria, hablamos de las comisiones ordinarias de repente de presupuesto económico, etcétera, un sinnúmero de comisiones que acaban a ver, ¿no? Comisión ordinaria de ética podría ser, ¿no? Comisión ordinaria de presupuesto, de ética, comisión ordinaria de aspecto económico, ahí sucesivamente. Y acá en la D tenemos la comisión permanente, que nos dice que está conformado por el 25% del Congreso, ¿no? A ver, un ejemplo a esta comisión permanente. Ustedes saben que el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso, ¿no? Y es por eso que tenemos nuevos congresistas. Cuando se disuelve el Congreso, simplemente los que se quedan en el cargo es la comisión permanente, que está conformado, como su mismo nombre dice, por el 25% de los
congresistas. Y ellos, hasta que se elige el nuevo Congreso, son los encargados de estar en el poder legislativo. Bien, esto es toda la estructura de nuestro poder legislativo. Vamos a las preguntas. 1. El artículo 90 de la Constitución Política del Perú señala específicamente a el poder legislativo reside en el Congreso. Eso nos dice en el artículo 90 de la Constitución Política. 3. El poder legislativo está integrado por ¿cuánto? No te olvides que el poder legislativo está integrado por única cámara, ¿no? ¿De cuánto? De 130 congresistas que son elegidos por el pueblo, ¿no? Clave B. 5. Requisitos para ser candidatos del Congreso. No te olvides, dentro de los requisitos para ser candidato del Congreso tenemos peruano de nacimiento, tenemos haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio. Sí, teniendo en cuenta eso, sería la respuesta a la E, todas las anteriores. 7. El poder legislativo reside en ¿el poder legislativo reside dónde? En el Congreso de la República, ¿no? Este Congreso de la República que es el encargado de ¿qué? De interpretar, modificar y derogar leyes. No te olvides, el Congreso de la República es el encargado de ello, ¿no? De crear, modificar y derogar leyes. 9. ¿Cuál no es función del Congreso? ¿Cuál no es una función del Congreso? Una función del Congreso es representar al Estado dentro y fuera del país. Esto no es una función del Congreso, esto es una función del presidente. Por ende, la clave es la E. ¿Está bien? Listo. Estamos culminando. No te olvides, jovencitos. Número 1, que hice acá, resolver los números pares. ¿En dónde? En tu módulo. Y 2, chicos, transcribir la pizarra. Vas a transcribir la pizarrita específicamente con ello, ¿ya? Con esto estamos culminando. Estamos dando por finiquitado toda esta parte de nuestras clases. Hasta la próxima.